Buenas noches a todos. Le agradezco la oportunidad a la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastre por este valioso chance de participar como ponente y poder compartir con ustedes humildemente mis conocimientos acerca del uso de escalas de gravedad en el traslado interhospitalario de pacientes críticos. Para ello, debemos hacernos una serie de planteamientos o una serie de preguntas. ¿Por qué de pacientes críticos? ¿Y qué entendemos nosotros por pacientes críticos? ¿Cuál es la relevancia de conocer la severidad de estos pacientes? ¿A través de qué escalas? ¿En qué casos se debe tomar en cuenta el uso del traslado interhospitalario? ¿Y qué consideraciones se deben hacer en el uso de los traslados interhospitalarios? Por otra parte, debemos hacer una mención acerca de cuáles son las escalas de severidad de uso frecuente y si realmente estas escalas miden la severidad de los pacientes críticos o solamente nos permiten medir de alguna manera el uso de los recursos que pueden estar disponibles para estos traslados. Y además de eso, se deben hacer algunas consideraciones particulares con lo que ocurrió con el COVID-19 y qué traslados existen o qué trabajos escritos existen hasta el momento que avalan el uso de em, estas escalas de severidad. Y aparte de eso, cuáles son, pues, obviamente, las conclusiones que se pueden obtener de todo esto. Para ello, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla y poderles hacer la presentación al respecto. Déjenme buscar la información. Y bueno, para continuar con la presentación, pues entonces ya les voy aquí a mencionar mi pantalla. Ok. Bueno, entonces en esta oportunidad, como ya les acabo de mencionar, vamos a hablar acerca de el uso de escalas de gravedad en el traslado interhospitalario de pacientes críticos. Sí, debemos hacer mención de la importancia de la medición de las escalas de severidad, porque eso nos va a permitir a nosotros tomar ciertas precauciones, como hemos insistido en otras charlas, pues, es muy importante la prevención de las probables complicaciones que se puedan presentar antes, durante y posterior al traslado del paciente crítico. Para ello, es importante que nosotros sepamos qué es la severidad. ¿Cómo definimos nosotros la severidad? Existen múltiples definiciones de severidad, pero en el caso particular de los pacientes, existe una definición que la abarca de manera bien integral y que consiste en la presentación de niveles dentro de un grupo de diagnósticos que son establecidos por diferentes criterios de medición aplicados a la gravedad del trastorno de un paciente. Entonces, existen algunos parámetros que nos van a permitir determinar si los riesgos que presenta el paciente durante un traslado van a ser bajos, pueden haber riesgos que resultan ser intermedios, es decir, que a pesar de que pueden conllevar un riesgo vital para el paciente, pueden ser controlables. Y por otro lado, existen unas mediciones que nos permiten definir la alta severidad o el alto riesgo que tiene un paciente cuando es trasladado, bien sea porque el paciente se encuentre inestable, porque tenga signos de insuficiencia respiratoria o porque tenga un marcado síndrome de distrés respiratorio agudo con altos requerimientos ventilatorios o aquellos pacientes que tienen deterioro franco del estado de conciencia
que por lo tanto pues se requieren algunas medidas que se deben adaptar dentro del el método de traslado que se utilice para este tipo de pacientes. Y bueno, estos traslados se realizan en el marco de la atención prehospitalaria y para ello debemos conocer lo que es la atención prehospitalaria. Todos manejamos la definición, pero no está de más recordarlo. Existe una definición de la Asociación Colombiana de Técnicos en Emergencias Prehospitalarias que lo define como todo el conjunto de procedimientos e intervenciones que se le realizan a una persona en el lugar del incidente hasta su llegada al centro asistencial y cuyo objetivo o el objetivo que se persigue es preservar la vida y reducir las posibles complicaciones que, que en el suceso se puedan generar. Entonces, en este caso, es bien importante que tengamos claro que esta atención prehospitalaria tiene como fin preservar la vida, preservar, por supuesto, aquellas funciones vitales que son importantes para el paciente y, por supuesto, pues lo que se busca es mantener las condiciones más estables dentro de toda la inestabilidad que presenta un paciente para que llegue a buen término al centro donde se le brinda la atención oportuna. Y cuando llegamos a este aspecto de la atención oportuna, quiero hacer énfasis en que siempre debemos garantizar que el traslado que se vaya a realizar de algún paciente crítico, se debe garantizar que el paciente llegue a buen término y no solamente que llegue a buen término, sino que llegue al centro que donde se le va a brindar la atención oportuna, que cuenten con los recursos necesarios para que se le brinde la atención adecuada y que por lo tanto se obtengan los buenos resultados que siempre esperamos obtener de todos estos pacientes críticos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que se deben hacer para el traslado intrahospitalario? Se debe tomar en cuenta los hospitales a los cuales van a ser trasladados los pacientes. ¿Por qué? Porque existen instituciones asistenciales a los cuales los pacientes son derivados y no se disponen de los recursos necesarios, bien sea porque los hospitales no cuentan con unidades de cuidado intensivo o instituciones hospitalarias que no cuenten con los servicios básicos necesarios o que cuenten con servicios de especialidades de alta envergadura, como serían los servicios quirúrgicos, dentro de los cuales tenemos los servicios de trauma, básicamente que contengan servicios de neurocirugía, cirugía general, cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, en fin, toda una serie de especialidades que nos permiten a nosotros garantizar en aquellos pacientes donde se requiera la atención, es que el paciente pues obtenga todos los beneficios necesarios. Aparte de eso, se debe hacer mención a aquellos pacientes en particular, y si estamos hablando de pacientes críticos, la necesidad de que se disponga de una cama de UCI. De nada vale que yo traslade a un paciente a una institución o, hospitalaria en el que no cuenten con camas de UCI y entonces comiencen, como decimos nosotros, con el peloteo de los pacientes y con el traslado de un centro asistencial a otro, sin garantizar las coordinaciones pertinentes para que un traslado sea efectivo y que llegue el paciente a una institución hospitalaria que cuente con camas disponibles en UCI. Por otra parte, pues que cuenten con servicios especializados, como cuáles. El paciente, por ejemplo, hablamos de un paciente infartado y que el paciente requiera de una unidad de hemodinamia. Bueno, que se disponga de la unidad de hemodinamia. Y aparte de eso, pues se dispongan los servicios de diagnóstico complementarios, como cuáles, como un servicio de radiodiagnóstico, que contengan tomografía, que contengan unidades de resonancia o que dispongan de los servicios de banco de sangre, porque de nada vale que yo traslade a un paciente que esté chocado por un traumatismo abdominal y que el paciente requiera de unidades de sangre y que lo traslade a ese centro y que cuando llegue el paciente, pues no dispongan de sangre, que haya que buscar la sangre en otro centro hospitalario y que eso retrasa, por supuesto, la recuperación del paciente y hasta puede morir en ese interín. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta eso. Y aparte de eso, que se disponga o que existan los requerimientos de tratamientos específicos que a veces no están disponibles en el hospital de origen. Entonces, es bien importante que siempre cuando se toma en consideración que un paciente se va a trasladar
de un centro hospitalario a otro, es porque la capacidad de atención, la capacidad de cobertura de los servicios, pues no esté disponible en el centro de origen y por lo tanto deba ser trasladado a otro centro de mayor rango o de mayor o que sea mucho más especializado con respecto al hospital de origen. Y por otra parte, cuando nosotros concatenamos todos estos aspectos, debemos tomar en cuenta lo que realmente va a beneficiar al paciente o lo que lo puede, o lo que puede empeorar su pronóstico, y que por lo tanto se requiere el traslado de manera inmediata. Por lo tanto, a veces se debe tomar en cuenta que es peor el remedio que la enfermedad cuando nosotros decidimos de manera arbitraria trasladar a un paciente y que no sepamos a qué servicio va a llegar, a qué institución va a llegar, si disponen de la cama de UCI, si no disponen de los servicios necesarios. Entonces, ¿cómo se debe tomar en cuenta la decisión o cómo se decide que un paciente va a ser trasladado de una institución hospitalaria a otra? Bueno, se debe tomar en cuenta que esa decisión siempre se debe tomar una decisión bien oportuna cuando los beneficios del traslado a un centro asistencial superior va a garantizar que se le brinde la atención adecuada al paciente. Siempre se debe mantener un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Siempre se debe pensar que el beneficio de un traslado va a ser mayor en cuanto a los riesgos que se puedan presentar en cualquiera de las fases del traslado. Eso, por supuesto, va a mejorar el pronóstico del paciente. Y además de eso, nosotros debemos garantizar que durante los traslados se puedan evitar aquellos peligros y por lo tanto se va a mejorar la calidad de atención de estos pacientes críticos. Entonces, como premisa, se debe tomar en cuenta que la utilización de un sistema de clasificación del nivel de gravedad puede ser útil para estratificar el riesgo del paciente que va a ser trasladado y así podemos nosotros identificar el grupo de pacientes que van a requerir mayor nivel de cuidados durante el traslado. Entonces, siempre se hace una clasificación de acuerdo a las prioridades del paciente. Por eso existen unidades de soporte vital que están clasificadas de acuerdo a las necesidades del paciente. Es decir, si aquellos pacientes que se encuentren estables, que no requieran de repente de oxígeno y que no requieran de un monitoreo especial durante el traslado, pueden ser trasladados a unidades de soporte vital básico. Pero si hablamos de pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, en franca insuficiencia respiratoria, que requieren de soporte ventilatorio, que requieren de vasoactivos y que aparte de eso requieren de un monitoreo neurológico especial, entonces estos pacientes no pueden ser trasladados a unidades básicas, sino que deben ser trasladadas en unidades de soporte vital avanzado, que contengan médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre, que contengan personal de enfermería especializado en el área, y como yo le vengo insistiendo a mucha gente, no solamente es la importancia del médico, sino del personal de enfermería, del técnico de emergencias prehospitalarias, y que por lo tanto nosotros a través de ellos también vamos a garantizar pues un traslado adecuado. Entonces, bueno, sabemos que las escalas de severidad utilizadas en las emergencias hospitalarias y aparte de eso en las unidades de cuidado intensivo o en cualquier unidad hospitalaria están basados generalmente en elementos fisiológicos del paciente. Y tanto es así que, por ejemplo, en el caso del SARS-2, nosotros podemos predecir la mortalidad de los pacientes antes del traslado, no necesariamente durante el traslado, sino que nos permite a nosotros medir parámetros como, como les puedo decir, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la relación PaO2-FiO2 del paciente, los niveles de urea, electrolitos, bicarbonato, bilirrubina, la escala de comas de Glasgow. Entonces, cuando nosotros realizamos una medición de estos parámetros y aparte de eso tomamos en cuenta la edad, tomamos en cuenta enfermedades crónicas y el tipo de admisión del paciente, entonces si es por patologías quirúrgicas o por patologías médicas o por emergencias quirúrgicas, entonces nosotros tomamos en consideración la puntuación que se obtiene en el paciente con respecto a estas escalas y sabemos que a medida que se incrementa el puntaje de los pacientes en base a estos parámetros,
nosotros vamos a tener un alto riesgo de mortalidad. Tenemos una escala que es conocida, aparte del SAF-2, la escala de Apache 2, que también ha sufrido una serie de modificaciones, pero sin embargo el Apache 2 sigue siendo el marco de referencia y por lo tanto, ya lo vamos a ver más adelante, que él toma en cuenta solamente, toma en cuenta, aparte de estos parámetros fisiológicos, pues toma en cuenta también la aparición de enfermedades crónicas. Entonces, si hablamos de las variaciones fisiológicas, tenemos parámetros como signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, escala de Glasgow, el estado de oxigenación, parámetros de laboratorio, el uso de gases arteriales, electrolitos, y además de eso, tomamos en cuenta enfermedades crónicas y la edad del paciente. A esto también nosotros le generamos una serie de puntajes, y en la medida que se aumenta el, el puntaje, pues también el porcentaje de mortalidad del paciente sigue siendo mayor. Estas escalas son muy utilizadas, como les acabo de mencionar, tanto en emergencias como unidades de cuidado intensivo y en otros servicios de atención hospitalaria. Y también pueden ser utilizadas, y de hecho ya lo vemos en trabajos realizados, en trabajos de investigación, que estas escalas son utilizadas en las ambulancias, en los traslados tanto intrahospitalarios como interhospitalarios. Pero además de eso, sabemos que la escala de Apache 2 ha servido de referencia para la creación de otras escalas como son la escala de Rapid Acute Physiology Score o RAPS, que es una escala sencilla, que es, justamente se dice que es rápida porque incluye pocos parámetros con unos puntajes bien específicos, y que aparte de eso nos va a permitir también a nosotros medir el riesgo de severidad de un paciente, pero aparte de eso, el riesgo que presenta el paciente durante el traslado. Entonces tenemos valores como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tenemos la presión arterial media y la escala de coma de Glasgow. En la medida que también se aumenta el puntaje, por supuesto, aumenta el riesgo de severidad del paciente. Si tomamos en cuenta también otras escalas que toman en cuenta una serie de parámetros, pero que nos permiten definir el uso de recursos que se requieren durante los traslados de los pacientes. Y esta escala sí es bien específica y que viene siendo usada desde hace varios años, que es la escala TIH, que es la escala para el traslado interhospitalario. ¿Qué parámetros toma en cuenta esta escala? Bueno, toma en cuenta escala hemodinámica, es decir, si el paciente se encuentra estable o si se encuentra inestable, la monitorización con electrocardiograma, si se requiere o no se requiere, y si se requiere, si es imprescindible o no, la presencia de arritmias en el paciente, la utilización de vías venosas, si se requiere de una vía venosa o no, si se requiere una vía periférica, una vía central. En el caso de aquellos pacientes que requieran marcapasos, si requieren de marcapasos no invasivo o invasivo, por supuesto, la frecuencia respiratoria del paciente, que es fundamental en la medición, en la valoración, en el monitoreo de los pacientes en estos traslados, la vía aérea, si debe estar aislada, si no debe estar aislada, con qué tipo de dispositivo debe ser aislada, hasta la intubación endotranquial, si requiere de algún soporte respiratorio en especial, si solamente oxigenoterapia o un soporte ventilatorio no invasivo, hasta el soporte ventilatorio invasivo. Y además de eso, pues la medición de la escala de Glasgow, que la comparamos en las diferentes escalas y también es utilizada en esta. Por supuesto, el soporte farmacológico, si el paciente requiere de soporte de inotrópicos, de antiarrítmicos, el uso de bicarbonato, analgésicos, esteroides, o si requieren otros medicamentos como son vasodilatadores, relajantes musculares, pseudoanalgesia, en el caso de aquellos pacientes que requieran de soporte ventilatorio, o en los casos también especiales como aquellos pacientes con infarto que, o con cardiopatía isquémica aguda que requieran de soporte con trombolíticos. ¿Okay? Entonces vemos que eh, estos riesgos se pueden estandarizar de acuerdo a diferentes escalas. Existe una mención especial con los pacientes COVID-19 que también se estandarizó a través de una serie de normas o a través del uso de algunas escalas específicas. ¿Ok? En estas escalas vemos
Por ejemplo, en esta escala de puntaje de alerta temprana para pacientes infectados con COVID-19, que también se utiliza una escala como era la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si el paciente requiriente o no de oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, y fíjense que aquí no se utiliza la presión arterial media, pero sin embargo, pues se debe tomar en cuenta eh, de manera general que la presión arterial media es bien importante para la estandarización, la clasificación de riesgo de los pacientes que van a ser trasladados, sobre todo aquellos pacientes que requieren de medicamentos vasoactivos. La frecuencia cardíaca, si es que el paciente está bradicárdico, si está taquicárdico, y el nivel de conciencia, que inclusive pues también podemos utilizar la escala de Glasgow. Sin embargo, ellos hacen una clasificación básicamente si el paciente se encuentra somnoliento, letargo, coma, confusión. ¿Okay? Y es por eso que hacen esta clasificación de acuerdo a los riesgos que el paciente puede presentar durante el traslado. ¿Okay? Entonces existen aquellos pacientes de bajo riesgo en la que se requiera de un soporte vital avanzado con la presencia de personal de enfermería, en aquellos pacientes de riesgo moderado o alto que requieran un soporte vital avanzado en el cual se requiera de personal médico y personal de enfermería, aquellos de alta complejidad que requieren de personal especializado en el traslado de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la manipulación va a ser diferente, el monitoreo es un monitoreo especial, el uso de drogas, el manejo de soporte ventilatorio, todo eso requiere de una atención especializada. ¿Y quién es mejor para este tipo de atenciones que los médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre, el personal de enfermería especializado en emergencia y desastre y los técnicos de emergencia prehospitalaria? De allí, pues también surge otra escala, un poco más compleja, no es tan rápida, pero sí se considera una escala rápida, que es la escala Rapid Emergency Medicine Score, o conocida como REMS, que es una escala que también incluye otros parámetros. Fíjense, aquí estamos observando en esta diapositiva que incluye parámetros como la edad, toma en cuenta la saturación de oxígeno. Entonces, aparte de los parámetros que se utiliza en el RAPS. Entonces, fíjense que en esta escala pues toman en cuenta eso y que se hace una escalación del porcentaje de mortalidad que presentan estos pacientes de acuerdo al puntaje que se obtenga de cada uno de estos parámetros. Es decir, si por ejemplo un paciente tiene un puntaje calculado a través de la escala REMS de 12 a 13, tiene un 32% de mortalidad. Y fíjense que si tiene un puntaje de 22 a 26, el porcentaje de mortalidad es del 98%. Pero fíjense que todo esto nos va a permitir a nosotros, todas estas escalas nos permiten definir si realmente son escalas de severidad o son escalas de utilización de recursos. Vemos que existe un método cotidiano que sigue siendo controvertido por los servicios de emergencia para minimizar el congestionamiento de los mismos, que es el redireccionamiento de las ambulancias o el desvío de las ambulancias. Este como les acabo de mencionar, es un método que viene siendo cotidiano, que es controvertido, porque prácticamente es lo que nosotros llamamos el peloteo de los pacientes. Se evita que los pacientes ingresen a un determinado servicio de emergencia y justamente eso se hace para evitar el congestionamiento de los mismos, pero es que esto no va a evitar el congestionamiento, porque al final este paciente tiene que llegar a un destino. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta? Que si el paciente es crítico, debemos garantizar que se le pueda brindar la atención oportuna en los centros donde está llegando, aunque debe existir una coordinación. Para eso están los sistemas de emergencias médicas y, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de aquí en Perú, específicamente acá en Lima, las instituciones hospitalarias para poder garantizar un traslado, debe estar previamente coordinado, debe haber una comunicación entre las instituciones, entre los médicos que están brindando la atención y, por supuesto, entre los jefes de guardia de las instituciones o los jefes de guardia de las emergencias. Por eso es importante que se tome en cuenta que debe existir una organización entre los sistemas de emergencias médicas de las diferentes instituciones y, por supuesto, de los servicios de ambulancia para que el paciente pueda llegar a un destino adecuado. Entonces, existe un estudio que se hizo en el año 2010 con respecto al traslado interhospitalario de largo recorrido y el uso de las escalas de gravedad. Este es un estudio que permite hacer una diferenciación
con respecto a la importancia que tienen las escalas y si estas escalas realmente tienen una significancia durante el traslado de los pacientes. Fíjense que los resultados en este estudio básicamente lo que muestran es que tanto la escala de Apache como el SAPS-2 fueron significativamente más elevados en los pacientes que fallecieron. Entonces, pero por otra parte, las escalas de RAPS y REMS no mostraron diferencias significativas entre los fallecidos y supervivientes. ¿Y por qué no mostraron esta diferencia? Lo que se concluye y lo que se ha criticado de este estudio es que básicamente se han tratado de utilizar estas escalas eh, mm, para la atención puntual del paciente, pero en el traslado es necesario que se tomen en cuenta otros parámetros, como la escala de traslado interhospitalario. Y en esta escala no solamente se toman en cuenta los riesgos de acuerdo a los parámetros fisiológicos, sino que también se toman en cuenta el uso de recursos. Por eso es que es importante que si vamos a trasladar a un paciente, no solamente por los parámetros fisiológicos, sino que se debe tomar en cuenta los recursos que realmente se requieren para llevar a buen destino a este tipo de pacientes. Y por eso es que la escala de RAPS y REMS, que solamente incluyen pocos parámetros y son parámetros fisiológicos, entonces por eso es que arrojan este tipo de resultados. Y por otra parte, fíjense que en el caso de la escala de Apache 2 y de RAPS 2 y de SAPS 2, se observó un aumento proporcional de la mortalidad y no así se mostró con las escalas de RAPS y REMS. De allí, qué bueno que existe una necesidad pues, de establecer los criterios necesarios para el uso de estas escalas de gravedad. No vamos a utilizar una escala porque sí, porque está en el internet o porque está en determinado libro o algún autor lo identificó, sino que es necesario que nosotros hagamos conciencia sobre la problemática que existe cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de escalas para, por supuesto, identificar las ambulancias que se requieren para pacientes con complicaciones severas. Por otra parte, el traslado medicalizado se considera indicado para pacientes en situación inestable o que representen un riesgo vital, potencial o real. Además de eso, se deben identificar aquellas variables que constituyen un riesgo vital para pacientes, como les acabo de mencionar, antes, durante y posterior a su traslado. Y por supuesto, se deben evitar todos estos errores que se vienen ocasionando tanto por tripulantes de la ambulancia como los centros de recepción de emergencias cuando no existe una coordinación adecuada para el traslado de los pacientes. Con esto, bueno, me permito concluir esta presentación. Básicamente lo que quería mostrar era cómo se vienen utilizando las escalas, cuál es la importancia de estas escalas y aparte de eso, pues definir qué escalas nos sirven para medir riesgo, qué escalas nos permiten medir recursos y qué escalas podemos combinar para que se puedan aplicar durante el traslado de los pacientes críticos en sus diferentes fases. Y con esto, bueno, me retiro. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, bueno, igualmente como lo hicimos el día de ayer, este, se lo pueden presentar al comité organizador de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastre y con mucho gusto pues les responderé sus preguntas.